Y vamos a empezar hablando un poquito la coyuntura que vivimos en los países latinoamericanos hoy en día, donde vemos una mayor confrontación política, social, entre sociedad, sector privado, diferentes grupos que conviven dentro de los países, y que realmente de cierta forma nos preocupa ver una serie de tensiones que van aumentando en frecuencia, ¿verdad? Y que le atribuimos a una serie de razones que ya conversaremos en particular, ¿no? Aumento en la frecuencia entre las tensiones políticos-sociales que estamos viendo en nuestros países, ¿no? Y puede ser producto de diferentes razones, ¿no? Pero principalmente 2 años de pandemia bastante dura, digamos, que afectó la calidad de vida de los ciudadanos con las diferentes medidas que se tomaron, pero también con la pérdida de empleo, reducción de jornadas laborales, una serie de consecuencias que ha desgastado a los ciudadanos en su calidad de vida, ¿no? Un segundo elemento a considerar también coyuntural, aunque puede ser considerado un poco estructural también, tiene que ver con el debilitamiento de nuestras instituciones y sistemas democráticos también en los países latinoamericanos, ¿no? En general, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa al respecto de esto? Que creemos que nos estamos moviendo hacia un futuro donde probablemente vamos a tener mayor rol del gobierno en términos de fortalecimiento y creación de regulaciones frente a una serie de retos importantes que enfrentamos. Y un tercer elemento a resaltar coyuntural que no puede escapar a esta conversación tiene que ver con la crisis humanitaria que ha generado la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? La crisis humanitaria más grande desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, básicamente, ¿no? Donde han habido, se estima, alrededor de 16 millones de desplazados, la mitad que han tenido que emigrar de Ucrania a países vecinos y la otra mitad que ha migrado de las ciudades del este hacia el oeste del país. Nosotros las consecuencias que vivimos son de corte económica, nada comparable con lo que están viviendo en esa región, pero definitivamente nos impacta de manera significativa por el mundo interconectado en el que vivimos. Y lo estamos viendo reflejado sobre todo en la aceleración de la inflación que hubo luego de la invasión de Rusia a Ucrania, incremento en la incertidumbre a nivel internacional y también en las expectativas de crecimiento que tuvimos en 2022, ¿no? Aunque Rusia realmente ya no tiene un peso significativo en la economía global, es menos del 2%, sí tiene un peso desproporcionado en ciertas cadenas de valor, sobre todo relacionados a commodities energéticos, agrícolas, minerales y fertilizantes. Entonces eso automáticamente generó un encarecimiento de doble dígito en todos los países en commodities energéticos y alimentos, ¿no? Y había mucha preocupación sobre la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos por ese encarecimiento, ¿no? Entonces se vuelve también retador en un contexto donde el costo del dinero se vuelve más caro, realizar inversiones para mantener nuestros crecimientos también es un elemento que pone presión sobre la evolución de las compañías, ¿no? En algunos de los países que ya están teniendo este comportamiento tan marcado de control del proceso inflacionario, ya vemos que las tasas de política monetaria van para abajo, ¿no? En el proceso inflacionario, tal vez Paraguay lleva un comportamiento más positivo que el contexto internacional, ¿no? La expectativa a nivel internacional es que vamos a cerrar este año con 5 puntos porcentuales de inflación, bien marcado en Europa y otros mercados desarrollados, ¿verdad? Y muchos economistas hablan que hacia adelante no necesariamente vamos a llegar a los niveles de inflación históricos, ¿no? Sino que vamos a entrar en una etapa de unos 2-3 años donde la inflación se va a mantener a niveles relativamente altos, no tanto como el año pasado, no tanto como ahora, ¿no? Pero no a los niveles bajos históricos que estábamos acostumbrados, ¿no? Este proceso de incremento en el costo de financiamiento ya le ha costado la existencia, la sostenibilidad a 4 bancos icónicos a nivel mundial que ustedes han visto en las noticias, ¿no? Tal vez el primero fue Silicon Valley Bank, un banco de casi 300.000 millones de dólares en activo. No es de los más grandes de Estados Unidos, pero sí un banco especializado en financiamiento hacia startups, hacia el sector emprendedor, y vimos cómo fue el primero en colapsar producto del incremento de esas tasas de interés.
Vimos en las noticias también Credit Suisse, una institución financiera de casi 2 siglos de historia, ¿verdad? En este contexto tampoco logró sobrevivir, sumado a otros retos que traía desde años atrás, ¿verdad? Daños reputacionales y una serie de acciones que los habían debilitado, ¿verdad? Y en este contexto que aumenta el costo o las tasas de interés a nivel internacional, bancos que tenían colocadas muchas inversiones a mediano, largo plazo, que fueron colocadas cuando las tasas de inversión eran bajas, rendimientos bajos, los depositantes empiezan a reclamar mayor rendimiento por sus depósitos, el banco tiene que liquidar posiciones en inversión con descuentos o pérdidas, los depositantes se preocupan más, empiezan a retirar más rápidamente y entran en problemas de liquidez. Frente a este contexto coyuntural, una oportunidad coyuntural que se presenta para los países latinoamericanos es este llamado proceso de nearshoring, de reconfiguración de las cadenas de valor global y repensar el modelo de China como la fábrica del mundo, ¿verdad? Producto de la ruptura que vimos en las cadenas de valor anterior en el contexto de la pandemia, producto de la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos, eso sí, abre oportunidades para los países latinoamericanos si las pudiéramos aprovechar. En este proceso de reubicación y repensar dónde realizar una serie de actividades productivas, donde se abren oportunidades para los países. Hay un estudio muy interesante de hace un año aproximadamente del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trata de hacer una cuantificación por sectores en nuestros países latinoamericanos a dónde podríamos generar quick wins, decimos, ¿no? A dónde tenemos ya capacidades productivas existentes que pudiéramos escalar para profundizar o aprovechar esta reconfiguración de cadenas de valor. Estas son las oportunidades de corto y mediano plazo. Este proceso que desde hace algunos años hemos vivido a nivel global, ¿no? Que hemos llamado el proceso de cuarta revolución industrial, ¿no? Este proceso de convergencia de nuevas tecnologías en lo físico, en lo biológico y en lo digital, ¿no? En lo físico, tal vez una de las tecnologías más visibles y más aplicadas en diferentes sectores tienen que ver con los vehículos no tripulados, o particularmente drones, ¿no? Que se vuelven ya un estándar en la industria de agricultura de precisión. Por ejemplo, el uso de drones combinados con sensores, combinados con también capacidades analíticas que nos ayuden a ser más precisos en el tratamiento de los cultivos de manera general, llamemos. Aquellas actividades que requieren mayor inteligencia social, inteligencia emocional, inteligencia creativa, habilidades interpersonales, el riesgo de sustitución es menor al 10%. Ahí estamos hablando de gerentes, niveles profesionales y técnicos profesionales, según el tipo de ocupación como lo clasifica OIT, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba con los niveles de ocupación que requieren habilidades medias o habilidades bajas? Sobre todo aquellos que están enfocados en tareas más repetitivas, que requieren menos contenido intelectual, digamos, y son actividades más fácilmente sustituibles, automatizables o digitalizables. Ahí encontramos riesgos de sustitución que superan al 60% de la fuerza laboral en ocupaciones como apoyo administrativo y oficina, ¿no? Con todos estos aplicativos que estamos viendo, imagínense, ¿para qué quiere tener X cantidad de asistentes administrativos hoy en día? Sí tiene la tecnología para eso, ¿no? ¿Cómo preparar a nuestro talento para esa economía cada vez más digital, para poder seguir siendo productivo y exitoso en ese contexto, considerando sobre todo en nuestros países latinoamericanos que la mayor parte de nuestra fuerza laboral está en esos segmentos de habilidades medias o habilidades bajas, de tareas más repetitivas y más manuales? O sea, estamos más expuestos al impacto que pueda tener la tecnología, ¿no? Y a nivel de nuestras empresas, el reto es cómo preparamos mejor a nuestro talento para esa economía más digital, para que potencie su productividad y su efectividad con este tipo de tecnología y que no sea una víctima del proceso solamente, ¿no? Nosotros desde INCAE medimos el índice de progreso social en los países latinoamericanos, que es una metodología internacional en la que participamos también en el diseño, y básicamente trata de aproximar la calidad de vida de los ciudadanos en aquellas dimensiones diferentes a lo económico, ¿no? Porque las medidas económicas están bien establecidas, son bastante precisas, son más fáciles de desarrollar.
¿verdad? Pero había un esfuerzo para también medir otras dimensiones de la calidad de vida del ciudadano. A nivel de la estrategia competitiva de los negocios, la mayoría todavía no tienen en sus objetivos, en sus indicadores claves de desempeño o en sus proyectos, la transformación digital como algo central, ¿verdad? Entonces, si no está explícito en nuestra estrategia, va a ser muy difícil que avancemos sustantivamente en ello, ¿no? En términos de los datos, en general, toda compañía, casi el 100%, recopilaba datos, pero usan menos del 50% de esos datos y muy pocas han incorporado capacidades analíticas con las nuevas tecnologías que nos habilitan a procesar esa información, generar reportería, visualizaciones, indicadores que nos ayuden a una mejor toma de decisiones, ¿no? Entonces no nos resta más que agradecerle mucho por haber estado acá, por habernos acompañado, que sea la primera de muchas. Así que muchas gracias y muchos éxitos en este año.